sitio para informar, dialogar, debatir temas interesantes que están cambiando el mundo. Agradezco a Esquina 32 por facilitar este espacio radiofónico. Saludo aquí en cabina a mis compañeros Gael, Andrés, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanna Mayén. Invito a quienes nos sintonizan en ambos lados de la frontera que nos acompañen durante la próxima media hora. ¿Qué sucedió un día como hoy, 7 de agosto, pero de 1959? Bueno, pues fue el lanzamiento de Explorer 6 en Estados Unidos con el fin de tomar la primera foto de la Tierra desde un satélite. Este lanzamiento representó un hito significativo en la exploración espacial y en la capacidad de la humanidad para observar nuestro planeta desde una perspectiva completamente nueva. Fue un satélite pionero en varios aspectos, equipado con una cámara de televisión de baja resolución. Fue capaz de captar imágenes de la Tierra desde una altitud de aproximadamente 27,000 kilómetros. Aunque las imágenes obtenidas eran de baja calidad y en blanco y negro, este fue un gran paso hacia el desarrollo de tecnología para la observación espacial más avanzada. Y después de efemérides y datos curiosos para mentes curiosas, pasamos al tema de hoy. Un tema crucial para todos los mexicanos, pero sobre todo para quienes vivimos en la frontera. La paridad cambiaria y el comportamiento de nuestra moneda, el peso mexicano. En un mundo globalizado, entender cómo se comporta nuestra moneda frente a otras divisas es esencial para nuestras finanzas personales, nuestros negocios y nuestra economía en general. El tema de hoy se titula Análisis del tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano, determinantes y tendencias. Si tienen alguna duda sobre este tema, bueno, pueden comunicarse con nosotros en cabina a través del número de WhatsApp 664-599-9446. Lo repito, 664-599-9446. Nos acompaña en cabina el doctor Ismael Plasencia López, presidente del Colegio de Economistas de Baja California. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer. Forma parte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, pertenece a la Asociación de Acción por los Derechos Fundamentales. También fue coordinador del Consejo de Ciencia y Tecnología de Baja California, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO, de enero 2009 a noviembre 2011. Asesor del Consejo Coordinador Empresarial CCE en Tijuana y el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana CDT en materia de economía, educación y seguridad pública del 2012 a la fecha. Entre muchos otros logros y experiencias en las que destaca el sector privado y académico. Por ejemplo, fungió como director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC del 2019 al 2023, que por cierto sus alumnos ya le enviaron saludos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo en cabina. Gracias, Giovanna, por la invitación y agradezco también a Andrés y a Gael que nos apoyan aquí en cabina. Muchísimas gracias. Un placer estar en tu programa. Al contrario. Doctor, ¿qué debemos saber? Puede atribuirse a varios factores, ¿no? Puede ser la oferta y la demanda de la moneda, la inflación, las tasas de interés, la política económica, la estabilidad política, los flujos de inversión y eventos internacionales, entre otros. Pero ¿por qué el valor del peso mexicano está cambiando actualmente, que está sacudiendo, bueno, en realidad el dólar, todo lo que está de acontecimientos en el mundo están influyendo? Si nos pudiera explicar un poquito, pues ahora sí que todos los radioescuchas también. Muy bien. Bueno, primero hay que entender que el sistema cambiario, el tipo de cambio, es un elemento de la economía en su conjunto. Y la economía es un sistema complejo. ¿Qué quiere decir un sistema complejo? Que hay muchísimas variables que están interactuando, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en explicar el tipo de cambio del peso con respecto al dólar, pues primero tenemos que vinieron las elecciones en México, se vivieron de manera pacífica, con calma, se dan los resultados, pero de repente en esta mayoría que logró el gobierno por parte del partido oficial Morena, pues hablaron de hacer cambios en el sistema judicial, por ejemplo. Y eso alertó, prendió focos amarillos y que pudieran convertirse en focos rojos, y eso provocó una pérdida de confianza de alguna manera por parte de muchos inversionistas, lo que puede provocar salida de capitales, y cuando salen dólares de la economía presionan el tipo de cambio. Y fue cuando vimos, si el dólar estaba alrededor de los 16.50, 16.80, pues subió a los 17.50, 17.80. Es decir, había una preocupación de que no había una oposición muy fuerte al partido. Que ya había tiempo que no se había movido tanto, ¿no? Así es, había estado muy estable por muchas situaciones, pero sin embargo estas señales provocaron cierto nerviosismo específicamente en el mercado mexicano, ¿no? Ahorita lo que se suma es que el viernes de la semana pasada se publicaron los datos del empleo en Estados Unidos. En el mes de julio se crearon únicamente 114,000 empleos,
mucho menos de lo previsto, de lo que se necesita para que haya incorporación de jóvenes al mercado laboral en Estados Unidos, y son 3 meses a la baja constantemente, ¿no? Entonces, esta señal de que hay un debilitamiento del mercado laboral en Estados Unidos que se publicó el viernes, viernes 2 de agosto, que eran los resultados del mes anterior de julio, 3 meses consecutivos a la baja, puso al sistema financiero japonés de nervios, y el día lunes, otro día negro para variar en los mercados financieros, pues se desplomó el índice Nikkei 225, que es de la Bolsa de Valores de Tokio. Tuvo una caída muy fuerte, fue una caída de más del 12% en un solo día, lo cual es una precipitación grande. Y lo que existe en los mercados financieros es lo que se denomina el efecto dominó, ¿no? Pasa algo en una bolsa fuerte y se va contagiando otras bolsas. Y todo esto se le atribuye a la incertidumbre, precisamente, inicialmente a los inversionistas. A la incertidumbre de que si Estados Unidos está entrando a una recesión económica. Algunos ya hablan de una pre-recesión. Y siempre el miedo cuando viene una recesión económica es si se puede convertir en una crisis como la del 2008. Entonces, esto provoca mucha inestabilidad. Afortunadamente, dentro de lo malo, lo bueno fue que los mercados, tanto europeo como estadounidense, no cayeron tan fuerte como cayó el mercado japonés. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿por qué cayó más fuerte Japón? Por nerviosismo del mercado laboral en Estados Unidos que las propias bolsas de Estados Unidos, ¿no? Y esto obedece, como decía, es que hay muchas variables. Otra variable es que hay desde que tuvimos la crisis por COVID, el gobierno había estado emitiendo mucho dinero. Y una lección de economía básica de un libro de texto es que cuando el gobierno emite dinero, provoca inflación. Entonces ya sabíamos que cuando Estados Unidos, Europa y Japón emiten mucho dinero, se va a trasladar a inflación. Y la manera después de atacar esa inflación es subiendo las tasas de interés. Estados Unidos sube las tasas de interés, México sube las tasas de interés todavía por encima, y lo que tuvimos fue mucho flujo de dólares que vinieron a invertir a México, que aunado a las exportaciones y a las remesas, pues eso había mantenido estable el tipo de cambio en los 16, 17 pesos, ¿no? Luego empieza a depreciarse últimamente, y lo que vino pasando es que el nerviosismo de Japón se traduce a otros mercados, y con ello cae la bolsa de valores de Estados Unidos, y casi siempre que cae la bolsa de valores de Estados Unidos, como hay muchas empresas que cotizan tanto en Estados Unidos como en México, viene la caída en la bolsa de valores de México. ¿Qué pasa? Los inversionistas sacan su dinero que habían invertido en la bolsa de valores, que eran pesos, lo convierten a dólares y sacan los dólares de México. Y como tú muy bien mencionabas, pues la moneda, el dólar, como cualquier commodity o cualquier bien, tiene un precio que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Cuando salen dólares de la economía mexicana, pues lógicamente hay menos dólares en la economía mexicana, y eso presiona el tipo de cambio hacia arriba. Y nosotros, por ejemplo, aquí podemos siempre ver un diferencial de que mientras en todo el país está el tipo de cambio, por ejemplo, a 19.50, aquí en la frontera está a 18.50, 18.80, sí. Un peso menos. ¿De qué habla esta dinámica? De que hay muchas personas que viven en Tijuana, que trabajan en Estados Unidos, traen sus dólares, es decir, Tijuana tiene más dólares que el resto de la economía mexicana, y por eso siempre hay un diferencial. Que esta incertidumbre, lo hemos visto muchas veces, genera las acciones de pánico, ¿no? Es decir, saco todos los dólares ahorita o todos los pesos, sí. O sea, y a veces te conviene como esperarte o analizar, ¿no? Sí, aquí con respecto a una pregunta que hacen mucho es qué va a suceder, ¿no? Y siempre decimos que no tenemos una bolita de cristal por lo complicado que es, pero sí podemos. Hay un inversionista muy famoso que es de los que retratan como persona mala, diabólica, por la cantidad de recursos que mueve, y a veces con una declaración de él, pues puede hacer que bolsas suban o bolsas bajan, ¿no? Son inversionistas como Warren Buffett, por ejemplo, o George Soros. Y George Soros decía que él aprende más y le va mejor aprendiendo de la historia económica que aplicando modelos estadísticos econométricos. Entonces, sí, muy interesante porque ha sido muy exitoso manejando fondos de inversión. Entonces, aquí lo que nos enseña la historia previa es a qué obedecen las caídas de la bolsa de valores. Entonces, si queremos entender un poquito lo que sucedió este lunes, pues hay nerviosismo que se va propagando como si fuera un virus, y siempre la pregunta es, ¿se va a detener o va a continuar? Y es cuando una recesión económica se puede convertir en crisis. En términos del tipo de cambio, la recomendación, lo que hacen muchos inversionistas que tienen dinero es sacan su dinero de la bolsa de valores porque va a caer y la meten en renta fija,
como certificados de la tesorería. CETES son Estados Unidos Treasury Bonds, Treasury Bills, ¿no? Muchos de ellos compran oro y plata, siempre se refugian en metales preciosos. Entonces, para nosotros, personas mortales, pues lo que siempre nos preguntamos es qué tanto mantenemos en pesos, qué tanto mantenemos en dólares. Y, por ejemplo, yéndonos a las elecciones pasadas y antepasadas, cuando gana Donald Trump, nosotros recordamos que en campaña Donald Trump agarró de punching bag a México junto con China, diciendo que iba a obligar a las empresas a cerrar en México y abrir en Estados Unidos. Y hubo mucho nerviosismo y eso provocó salida de capitales. De hecho, Elon Musk anunció que iba a detener que siguiera la planta Tesla en Monterrey, en Nuevo León, por posibles aranceles que pudiera poner Donald Trump, en donde decía, pues no voy a continuar con la inversión. Todo esto envía señales al mercado y los mercados se ponen nerviosos. Entonces, una recomendación siempre que hacía a los que me preguntan es, ten una parte de tu dinero en dólares, porque por lo menos de aquí a diciembre o enero, lo que vamos a ver es que se va a ir incrementando. Como dicen, el famoso colchón. Así es, se va a ir incrementando y recordemos que hace 8 años que ganó Donald Trump, el tipo de cambio se nos fue hasta 25 pesos, aunque sea momentáneamente, pero a partir de ahí empezó la recuperación por 2 factores. Uno es que Donald Trump no pudo cumplir lo que había prometido en campaña de un cierre masivo de empresas estadounidenses en México para irse a Estados Unidos, o de la propia China. No hubo una carta muy famosa del presidente CEO de Foxconn, donde dijo, si me obligas a cerrar mis plantas en Asia para producir el iPhone y me lo llevo a Estados Unidos, el iPhone va a costar, puede llegar a costar entre 15 y 20 mil dólares. ¿Quién va a comprar un iPhone de 15 o 20 mil dólares? ¿No? Entonces, y más aún, si abro la planta en Estados Unidos, no voy a contratar norteamericanos, voy a poner robots porque me salen más baratos. Entonces, esas son las dinámicas donde los políticos prometen, las personas a veces no saben y pues votan por ellos, pero son promesas demagógicas, ¿no? Que eso le va a preguntar. Están los factores económicos y políticos, que son los que nos está explicando. ¿Qué impacto tienen los déficits comerciales y sobre todo los fiscales en el tipo de cambio? Bueno, si nos vamos al déficit comercial, México ha gozado históricamente desde el Tratado de Libre Comercio un superávit comercial con Estados Unidos, pero un déficit con el resto del mundo. Es decir, lo que ganamos comerciando con Estados Unidos, luego no lo gastamos trayendo más productos alemanes, japoneses, chinos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, que era lo que criticaba Donald Trump, ¿no? En campaña dice, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ha beneficiado más a México y a Canadá que al propio Estados Unidos. En términos de superávit comercial pudiera ser, pero en términos globales, si yo soy la empresa Ford, por ejemplo, yo cierro mis plantas en Michigan y las abro no sé, en Coahuila o en Sonora, etcétera, y aumento las ganancias empresariales corporativas de Ford y me permite competir contra las empresas Hyundai de Corea o Toyota de Japón, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy complejo. Todo lo que está pasando con Honda, por Ajá, ejemplo. sí, entonces es muy complejo y tenemos que hablar por sectores específicos. ¿Cómo presiona el tipo de cambio? Afortunadamente México, vi el dato, se convirtió ya como en tercer o cuarto productor de automóviles del mundo, gracias a la guerra comercial con China, por ejemplo, ¿no? En donde se ha utilizado como plataforma. ¿Qué hace esto? Que muchas empresas aumenten su producción automotriz y los proveedores también les va muy bien. Pero hay otros sectores en la maquiladora que ya se están enfrentando a la recesión estadounidense, a la posible recesión estadounidense. Amazon anunció hace una semana y media una disminución en sus ventas, sus acciones cayeron 8%. Entonces, son grandes conglomerados que tienen un sentimiento del consumidor más apropiado y más rápido que lo que puede tener el gobierno, ¿no? Entonces, ya hay ciertos visos de que habla de una posible recesión. Y con respecto al tema fiscal, pues, ¿qué es lo que esto impacta? Es que al final de cuentas, el gobierno está gastando dinero. El dinero tiene un precio que es la tasa de interés. Entonces, si mantiene la tasa de interés elevada porque hay menos dinero, porque lo está consumiendo, esto hace que las empresas no tengan dinero para financiar sus proyectos productivos. Y esto puede trasladarse a inflación o trasladarse ahí llegamos a déficit. A un efecto dominó otra vez. Así es. Entonces, sí, por eso siempre se tiene que cuidar tanto los déficits comerciales como los déficits fiscales, ¿no? Entonces, parte del problema que tenemos actualmente es que el gobierno en este último año aumentó el déficit fiscal de manera muy importante que no se veía desde el sexenio de Luis Echeverría. Entonces, ahora que viene la doctora Claudia Sheinbaum, le va a tocar hacer ese ajuste. De hecho, para calmar a los mercados, tuvo que decir que continuaba el secretario de Hacienda de la O, porque él ya había anunciado un plan para ir disminuyendo ese déficit fiscal,
porque al final de cuentas eso es lo que puede poner nerviosos a los inversionistas y sacar sus dólares. Así es, ¿no? Entonces, son muchos factores, lo que contribuye México con sus políticas internas y la propia dinámica de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que puede ir afectando el tipo de cambio. ¿Cómo afecta el tipo de cambio a los precios de productos importados y exportados? Y esto, pues, en particular aquí en la frontera, ¿no? Que el sector industrial es de nuestras principales economías, las maquiladoras. Así es. Bueno, se dice que en los últimos años ha estado castigado el sector exportador porque al tener un peso fuerte significa que se encarecen las exportaciones. Entonces, cuando el tipo de cambio aumenta el dólar con respecto al peso, se abaratan las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y esto puede generar empleo en el sector exportador. Para los trabajadores del sector exportador van a estar muy contentos, van a estar exportando, van a estar ganando bien. A veces a muchos directivos les indexan sus salarios a dólares estadounidenses, les pagan en pesos, pero suponiendo un salario en dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos están muy contentos. Pero desde el punto de vista del consumidor, pues estamos no contentos porque dependemos de muchas importaciones de Estados Unidos, sobre todo aquí en la frontera, en Tijuana, donde históricamente estamos más conectados con el mercado de bienes y servicios norteamericano que el propio mercado interno, ¿no? Entonces, a nosotros sí nos golpea muy fuerte el tema de una apreciación del dólar con respecto al peso o depreciación del peso con respecto al dólar. Y con todo esto que nos mencionas, tanto para los inversionistas, los empresarios, o como mencionabas, los simples mortales, que no tienen tanto dinero que mover, pero finalmente sí les impactan en el bolsillo, sí nos impacta en el bolsillo. ¿Cuáles son las proyecciones y las tendencias, las expectativas en los próximos días con este escenario? Digo, es incierto, pronóstico, pero ¿cómo sería? Bueno, siempre la recomendación que hago para el público en general es el tema de disminuir el endeudamiento. Siempre que viene una crisis hay escasez de dinero y eso implica un incremento en las tasas de interés. Entonces, lo mejor que uno puede hacer, si no tienes capacidad de ahorro, muchas veces estás recurriendo al endeudamiento. Que ya nos decían que es la mayoría del mexicano, entonces, ¿no? Que no tiene capacidad de ahorro. Entonces hay personas que pues empiezan a utilizar la tarjeta de crédito y luego ratito tienen 2 tarjetas de crédito y con una están pagando otra como en Estados Unidos y ahí es donde viene el tema bien complicado. Entonces de entrada es, si no tienes capacidad de ahorro, empieza a disminuir tu nivel de endeudamiento. Si tienes capacidad de ahorro, siempre el tema es la diversificación. ¿Cómo diversificamos? Bueno, si se espera que los mercados estén volátiles con mucha inestabilidad, convertir instrumentos de renta variable como la compra de acciones en fondos de inversión a renta fija, en certificado, en CETES o en Treasury Bonds, Treasury Bills, hay mercados que están indexados, esa sería una, ¿no? Y la otra en términos de pesos, dólares y de tu horizonte, porque siempre me preguntan, ¿cómo le hago con mis ahorros? Depende para qué los quieras. La estrategia es diferente si quieres ahorrar para comprar un carro, que para comprar una casa, que para irte de vacaciones. Todo eso influye y por eso es tan difícil contestar, ¿no? Pero una regla muy simple, creo yo, muy práctica en la frontera es por lo menos tener 50% en dólares, 50% en pesos, porque ya sabemos que por lo menos en los próximos meses va a haber fuerte presiones sobre el tipo de cambio, en donde si están cerradas las elecciones y Donald Trump puede ganar, pues eso envía señales muy importantes y no dudes que el peso se nos vaya a 22, 23 pesos, por lo menos en estos meses, ¿no? Ya si hablamos de horizontes de tiempo más largos, bueno, ya es diferente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Ahorita los datos dicen que está muy cerrada la carrera entre Kamala Harris, ahora que quedó ya ella, y Donald Trump, ¿no? Cuando ya todo mundo auguraba que Donald Trump iba a ganar, sobre todo por este tema del balazo y que lo pintaron como héroe, pero lo que vemos es que está muy cerrado, entonces de eso va a depender los movimientos en el tipo de cambio y de las políticas que implementen aquí en México con el tema de la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Que es volver al pasado en términos del control del partido hegemónico. Estamos hablando del PRI de los años 70 y pues a los inversionistas no les gusta eso. Yo no voy a llevar mi dinero a un país a invertir si no tengo certidumbre jurídica de que si algo pasa va a haber imparcialidad por parte de un juez o un magistrado para proteger mi inversión privada, ¿no? Entonces eso es lo que está en juego. Hay factores externos como son las elecciones en Estados Unidos y la posible recesión
que ya se viene anunciando desde hace 3 años. Es decir, han ido pateando el bote para enfrente precisamente por el tema electoral. Nadie quiere que le truene una crisis ahorita y que los norteamericanos le echen la culpa. Los norteamericanos están muy contentos recibiendo un chequecito por el COVID, pero si no saben de economía, no, there's no free lunch. No hay dinero gratis. Lo tienes que pagar de una manera u otra, ¿no? Entonces recibo mi cheque, pero luego me enojo porque todo aumenta de precios. ¿Qué esperabas cuando se genera inflación que no está respaldada por bienes y servicios? Entonces, a todo eso es a lo que nos estamos enfrentando. Muchísima incertidumbre. Agrégale la guerra comercial Estados Unidos-China, sí, la guerra de Israel y las amenazas de Irán con atacar a Israel. Entonces, o sea, cualquiera de esas cosas... a nivel mundial, sí, todo un combo para generar esta incertidumbre. Mucha inestabilidad. Y cualquiera de ellas puede ocasionar que en lugar de que tengamos una recesión, se convierta en una crisis económica parecida a la de 2008, ¿no? Porque a diferencia de la de COVID, que fue muy fuerte la caída, pero fuerte la recuperación, la crisis de 2008 fue más larga, más pronunciada, y eso es lo que se teme. Hablando de crisis, un sector que también ha sido muy golpeado porque depende mucho de la paridad cambiaria ha sido el inmobiliario. Ahí, por ejemplo, nosotros, la mayoría en la frontera, pagan una renta en dólares y ganan en pesos, por ejemplo, ¿no? Y es, bueno, sí, yo soy el propietario, pues yo gano porque me sigues pagando en dólares, sí o sí. Pero recuerdo en algunos años que se vio una crisis en donde tuvieron que convertir las rentas, por ejemplo, en pesos. ¿Ahí qué recomendaciones harías? Porque también hay gente que dice, ya quiero invertir en una propiedad, pero a lo mejor no es el momento. Y esta es una pregunta muy interesante que la abordamos dedicamos una clase de la materia de economía a eso, en términos de la oferta y la demanda de vivienda, sean viviendas verticales, horizontales, y sea compra o renta. Y siempre lo que decimos es, en mi caso, nos ponemos, yo estoy a favor de las libres leyes de oferta y demanda. Porque si tú le obligas a una persona que invierte en hacer departamentos para rentarlos, vamos a decir que invierte y luego lo quiere rentar en 500, 600, 800 dólares. Pero si llegas tú, gobierno, y dices, oye, está prohibido que rentes en dólares, tienes que rentar en pesos. Eso le aumenta la incertidumbre. Y eso lo que va a provocar es que otras personas que habían visto y dicen, mira, qué bien, puedo invertir mi dinero y cobrar una renta. Pero si ven que el gobierno se mete, van a decir, ya no lo voy a hacer. Y si ya no lo hacen, ya no hay una mayor cantidad de departamentos y por lo tanto las rentas se mantienen elevadas. Sin embargo, si lo dejas a la libre fuerza de las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda, se van a construir más departamentos, hay más opciones y si quieres tú mantener a las personas rentando, pues tienes que empezar a bajar las rentas. Esta dinámica en Tijuana es muy complicada porque nosotros estamos afectados por Estados Unidos. Tijuana es ciudad satélite o dormitorio de Estados Unidos. Entonces hay muchas personas que trabajan en San Diego y que vienen a vivir acá porque con lo que ganan en San Diego, que es la quinta o sexta ciudad más cara, no podrían vivir allá. Entonces vienen acá y presionan y hacen que se eleven las rentas, lo mismo que el precio de las casas, ¿no? Entonces sí es muy complicado. San Diego San Diego obedece a rentas por el mercado de Los Ángeles y Los Ángeles en San Francisco. Muchas empresas están cerrando en California, se están yendo a Arizona y a Texas porque es más barato. A eso nos estamos enfrentando. Doctor, este tema en particular, este último, creo que sí vamos a tenerle que dedicar todo un episodio, no una clase, son 30 minutos, pero ha llegado el momento de despedirnos. ¿En dónde pueden los radioescuchas, los oyentes, encontrar información confiable, alguna red social donde lo busquen para alguna asesoría? Bueno, está mi página de Facebook, Ismael Plasencia López. He tratado de meterme, ya soy de otra generación, me ha costado trabajo el tema del Instagram o del TikTok, que también lo vamos a hacer. Pero también soy columnista de revistas como Newsweek o de periódicos como Frontera, San Diego Red y otros medios en donde me están, El Sol también, donde están consultando y siempre estoy compartiendo notas, así como compartiremos el link de este programa del que agradezco la entrevista. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor, ha llegado la dinámica de Mentes Curiosas, consiste en responder las siguientes preguntas en el menor tiempo posible, ajenas al tema expuesto. Una palabra que te describa. Disciplina. La verdad más grande que te han dicho. Híjole. Tic, tac, tic, tac. La mentira. La ciencia, okay. La ciencia. ¿La mentira más grande que te han dicho? Pues la que dicen los políticos. Ok. Cuando vas en el avión, ¿pasillo o ventanilla? Ventanilla. Ok. ¿Libro que marcó tu infancia? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ok. ¿Y el último libro que leíste?
Y estoy leyendo muchos libros. Ahorita estoy leyendo uno de los ciclos económicos de Ray Dalio. Ok, y cerramos con hoy es miércoles de... Pues ombligo de semana, de hacer un recuento de lo que llevo en la semana, y siempre es buen tiempo para ajustar. Y tomar consejos para invertir. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Los dejamos aquí en Noticias de Esquina 32. Muchas gracias, doctor Plasencia. Gracias, Joan. Hasta la próxima.